¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les vengo a contar, ustedes ya saben, vieron el título, nuevo semestre, nuevos ramos y nuevas experiencias que les vengo a decir. Como saben, les pido que se suscriban, dejen su like, compartan este contenido, porque si bien eso tiene que ver con la universidad y qué sé yo, todo el resto de las cosas que subo tiene que ver con material gratuito y con el mejor de los cariños para preparar la paz que se nos viene en noviembre. Entonces, por favor, no les cuesta nada. Y mi primer curso eléctrico fue el de comunicaciones, que lo dictó Cristian Overly, y en este nos pretendían enseñar los fundamentos de cómo funcionan los distintos sistemas de comunicación que estamos usando diariamente e incluso para ver este video. Y de ahí que tuviéramos que aprender como dos grandes ramas. El primero era la comunicación analógica, por ejemplo, las modulaciones AM y FM, que usamos por ejemplo en las radios. Y el segundo tema es el de las comunicaciones digitales y los distintos mecanismos que existen para ello, pero siempre y en ambos casos teniendo mucho cuidado de considerar el ruido que se mete, que se cuela en las comunicaciones, porque los cables, como tienen temperatura, generan perturbaciones en los electrones, que eso se ve fascinantemente y muy alocadamente se ve reflejada en la señal que se termina transmitiendo. Y ese ruido genera errores que no queremos, por supuesto, que se produzcan, porque no queremos que se escuche mal, que se digan otras cosas, sobre todo en temas sensibles, dedicados. Todo esto lo fuimos haciendo con clases que podríamos llamar asincrónicas. Las hacíamos por Zoom y tenían una cierta metodología que voy a opinar un poquito más adelante. Pero en general son cápsulas que el profe tenía grabadas o iba grabando, que iba subiendo a su canal de YouTube. De hecho, les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan meterse al canal y ver exactamente lo que yo fui revisando durante todo el año. Además que lo íbamos complementando con un libro que se llama Los Principles of Communication Systems de Simon Hawking. Ahí está en la foto, qué sé yo, lo que está apareciendo. Y todo eso se nos evaluó con tareas semanales que no te aportaban a la nota final de aprobación, porque sí lo hacían las dos interrogaciones y el examen que teníamos que dar sí o sí. Me refiero, tú podrías tener puros 7 en las tareas, pero si en las interrogaciones y en el examen te sacabas en promedio un 3,94, era un rojo y reprobabas el ramo. Bajo esta metodología, el curso me dejó con sentimientos un poco encontrados. Por un lado, la materia, el contenido que fuimos viendo, me fascinó. En verdad que me parecía loquísimo cómo funcionan todos estos sistemas de comunicación. La AM, FM, ¿por qué estamos usando más los FM versus los AM? Y sin hablar de los sistemas digitales y de los cuidados que hay que tener para que no se genere, especialmente ahí, errores en la transmisión de bit a bit. Porque cada bit de información es un 1 o un 0 y su cambio puede generar graves daños en la comunicación. Pero lo que no me gustó y lo que les comentaba hace un comienzo era la metodología de las clases. Y es que en los módulos propiamente tal que teníamos clases, el profesor, si es que estaba en Chile, porque si no estaba en Alemania, nos pedía que guardáramos silencio mientras él grababa las cápsulas que ustedes pueden ver en YouTube. O sea, que hacía una pausa de unos 15 minutos, de repente 20, según el largo de cada cápsula. No podíamos hacerle preguntas porque estaba grabando ahí mismo en vivo. Nos daba el espacio para hacer preguntas después y después volvía a grabar otra serie de cápsulas. Y esto me tenía un poco bastante triste, la verdad. Porque de las cosas que más disfrutaba del colegio, de la universidad, es poder precisamente interactuar en vivo con el profesor, con la profesora, hacerle preguntas. Tal vez ni siquiera preguntas de la materia propiamente tal, de cosas que puedan surgir de lo que estemos hablando y de ahí sacar conclusiones, hablar, discutir. Y eso de que nos pidiese estrictamente guardar silencio para que no le hiciéramos preguntas durante la dicción de esa cápsula, de ese contenido, hacía muy difícil después retomar la conversación, las preguntas en mi experiencia, en lo personal, porque entre que ibas anotando la materia, después retomar una duda era un tanto incómodo. Así era como yo sentiría el curso. Entonces así tengo un lado positivo, que es el contenido, que es muy fascinante. Pero por otro lado, algo más negativo, que la metodología del profesor no me terminó de agradar del todo. En fin, porque el siguiente curso que sí fue entretenido, que fue loquísimo, fue el del laboratorio de analógica digital. Quien lo daba, Cristian Garcés, el mismo con el que di electrónica el semestre pasado y el antepasado mi laboratorio de mediciones eléctricas, que de hecho este mismo laboratorio se hacía en el mismo lugar que ese otro curso. Y en este teníamos 3 objetivos principales.
Uno de ellos era trabajar con circuitos analógicos, como amplificadores, conversores de señales analógicas a digitales y viceversa. Trabajar con aspectos digitales, como programar en Verilog, que te permite interactuar con una tarjeta que se llama Basis 3. Y también trabajar en Arduino para controlar un microcontrolador que era una plaquita mucho más chica que la Basis 3, que es un poquito más grande, no mucho, pero un poquito más grande. Y esos dos objetivos anteriores tenían el fin de poder integrar lo analógico, digamos, señales, ondas que tenían un cierto rango de voltajes, con lo digital, con el bit a bit, con la programación. Y eso, ¿cómo lo fuimos poniendo a prueba? En esencia, con 4 proyectos que fuimos desarrollando a lo largo del semestre que, bueno, estaban separados según una cantidad de semanas que teníamos que estar en el laboratorio. ¿Y cómo fueron? El primero de ellos fue un sistema que recibía una señal, una onda, que tenía un voltaje de 3 a 10 volts. Luego teníamos que acondicionarlo, como se le llamaba, para que tuviese a 0 a 3,3 volts, de tal modo de que el microcontrolador lo pudiese recibir y no explotara o no se quemara básicamente, y para que luego ese microcontrolador le llevara información a la Basis 3 y ésta desplegara en unas pantallitas, en unos dígitos que tiene asociado, el valor real de la señal original, de la primera que le metimos. Luego hicimos el proyecto que sin duda fue loquísimo y mi favorito, que mediante un infrarrojo teníamos 2 circuitos. El primero de ellos recibía una canción, tal cual, recibía una canción que es básicamente ondas de voltaje, ¿cierto? Entonces, ese infrarrojo enviaba pulsos, o sea, ceros y unos. Y el otro circuito tenía que recibir esos ceros y unos mediante el infrarrojo, hacer una serie de acondicionamientos, filtros, etc. para que así, a la salida, le pusiésemos un amplificador y sonara de nuevo la canción. O sea, de una señal sinusoidal, saltaba a otro circuito con pulsos infrarrojos y de esos pulsos le damos toda una serie de filtros para que a la salida se reconstruyera la misma señal inicial y la pudiéramos volver a escuchar. Era una cuestión pero absurdamente absurda. El siguiente proyecto, que también estuvo muy bueno, fue un piano digital, en el que nosotros con las teclas del teclado la escribíamos cualquiera, por ejemplo la A. Esta se recibía una naciente información para la Basis 3. La Basis 3 decía, ¿qué recibí? Bueno, recibí una A. Y cada una de esas teclas tenía asociada una nota musical. Y una nota musical es una simple señal de voltaje que tiene una cierta frecuencia. ¿Qué tan rápido va oscilando y cambiando? Entonces, nuestra Basis 3 hacía internamente, por medios digitales, una señal que tuviese una cierta frecuencia. Y con eso nosotros lo enviamos a un circuito para que se amplificara y lo pudiésemos escuchar con un parlante. Y el último proyecto fue un control de temperatura. Es absurdo, es loquísimo. Que mediante un sistema de control hacíamos que un sistema que se iba calentando, le asociábamos una temperatura de referencia para que no subiera más allá de eso, y con un ventilador este se iba haciendo más rápido para bajar más la temperatura o más lento para mantener a un cierto nivel de grados Celsius. Y todo ello lo hicimos los viernes de 2 a 6:20, que no se me hicieron pesados, como sí fue la primera vez con el laboratorio de mediciones eléctricas. Esto fue mucho más llevadero, además de que tuvimos que aplicar ciertos horarios extras de trabajo porque a veces nos quedamos sin tiempo en el mismo laboratorio y teníamos que hacer la entrega. Como podrán ver por mi entusiasmo, en verdad que este laboratorio fue muy bacán. En verdad lo pasé genial haciendo los proyectos, sobre todo el de infrarrojo, que les dejo un par de fotos para que vean, porque lamentablemente no tomé un video y el que tomé lo borré, lamentablemente. Si bien no se escuchaba perfecta la canción, se escuchaba, era muy loco. Y con todo eso, se hizo mucho más fácil porque lo hice con mi gran amigo, compañero de trabajo de la universidad, el Panchi, que hizo un video conmigo hace un tiempo en este canal. Y con él hice todos estos proyectos que en verdad con él y el contenido del curso fue lo máximo. Saliendo de lo eléctrico, mi otro ramo fue microeconomía, que lo dictaba Ricardo Rainer. En este, les voy a ser muy sincero, en verdad nos enseñaron básicamente lo mismo que Intro a la Economía, el ramo que di en mi segundo semestre, salvo ciertos aspectos que podíamos profundizar por otros contenidos que habíamos visto hasta la altura. Y para ello usábamos los PPTs del profe y los apuntes que subía, que eran básicamente libros que él tenía, y así nos evaluaron con controles de lectura o de materia semanales y 2 interrogaciones y un examen eximible. Por la vaga descripción que les hago, en verdad que no me dan ganas de hablar mucho del curso.
es que estoy decepcionado. Porque pensé que íbamos a entrar mucho más profundo, con más complejidad temática, en los distintos contenidos que estaban en el plan del curso, pero no fue así. Fue básicamente repetir intro a la economía y por eso me decepciona por el potencial que desperdiciamos en el tiempo estudiando. Francamente, es una triste decepción, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero el que no fue una decepción fue el curso de Susana Claro, llamado Análisis de la Política Educativa. En este fuimos estudiando distintos tópicos que tenían directa o indirecta relación con la educación de un estudiante, sobre todo en cómo hacemos política seria, con evidencia, para trabajar en ello. En esta línea estudiamos distintos tópicos, por ejemplo, el cómo afecta el contexto de un estudiante en su proceso educativo, cómo la escuela puede tener incidencia muy directa en el día a día de la educación de un estudiante, cómo y qué se está midiendo internacional y nacionalmente, estándares que se han definido para la educación, cómo las habilidades socioafectivas están tomando un eje prioritario en la nueva educación que estamos pensando, qué políticas se están tomando y se han tomado para impulsar la carrera docente y también cómo estamos evaluando la efectividad y costo asociado a cada una de las políticas educativas, si es que en verdad valen la pena cuando las aplican. Todo esto lo íbamos analizando clase a clase con lecturas de ensayos, papers asociados a cada uno de estos tópicos y otros, además de que cada semana por medio teníamos que escribir un ensayo donde defendíamos una tesis respecto a uno de estos tópicos. Y así terminamos el semestre con un trabajo grupal donde, hablando de uno de estos tópicos, en mi caso sobre la deserción escolar, defendíamos una postura, una política que nos parecía eficaz para revertir esta situación. Y con lo que les digo, en verdad este curso, más que me encantó, me volvió loco, es algo a lo que yo me quiero dedicar. Me quiero dedicar al mundo de la educación, a la política educativa, porque eso es lo que me apasiona y este curso lo reafirmó. En verdad que cada tópico lo estudiaba, lo leía con mucha atención y si tenía más tiempo leía más ensayos, más papers, porque quería seguir informándome para hablar con seriedad de estas cosas que tanto me importan. Por eso que cada clase iba feliz, cada ensayo lo hacía feliz y fue una experiencia muy, pero que muy enriquecedora. Y con eso termino mi semestre, que ojalá que les haya servido, les haya gustado. Y por eso les pido, si llegaron hasta acá, que se suscriban, dejen su like, todos esos asuntos como siempre les pido. Compartan este material que voy a estar subiendo para la PAES y sigo subiendo gratuitamente para todos y todas. Y nada, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Adiós. Y por si acaso, estoy en una mecedora porque cada vez me siento más viejo. Cada vez veo que estoy terminando la universidad, cada vez veo que hay gente nueva en la universidad y yo acá todavía. Las piernas me duelen. Ayuda.